Tupac Yupanqui por José Antonio del Busto. Según el cronista Cristóbal de Molina, cuando los españoles entraron en el Cusco había indios que se acordaban de un señor inca que se llamaba Tupac Inca Yupanqui. Este Tupac Inca Yupanqui conquistó por su persona la mayor parte de estos reinos, y fue muy valeroso. Lo que el cronista apunta es el esbozo biográfico de un emperador a quien, seguidamente, vamos a conocer. Su vida es la del conquistador por excelencia. Este inca, partiendo siempre del Cusco, conquistó por el norte hasta Quito y por el sur hasta el río Maule, por el este hasta el Beni y por el oeste hasta el mar. Fue navegante marino en el Océano Pacífico, navegante fluvial en el Mar Mayo y navegante lacustre en el sagrado Titicaca. Acaudilló duras marchas, cruzando altas cordilleras y venciendo punas heladas, atravesando secadales y desiertos. También comandó expediciones que penetraron la selva tropical. Buscó el nacimiento del sol por levante y su ocaso por poniente. Insatisfecho con el mundo de los hiperbóreos andinos, marchó al austro en demanda del fin de la Tierra. Esto lo convirtió en el primer buscador de la Antártida, así como un viaje anterior pareciera señalarlo el descubridor de Oceanía. Conquistador y amigo de saber cosas nuevas, su objetivo fue engrandecer el Tahuantinsuyo y llegar al final terrestre, a la morada del dios Huiracocha. Su figura no tiene rival en el continente. Toda comparación es desgraciada, pero se puede intuir que fue conquistador de naciones como Alejandro, vencedor de montes como Aníbal, civilizador de pueblos como César y acaso descubridor de mundos como Colón. Por eso Fray Antonio de la Calancha, el cronista agustino, llegará a escribir: este fue el inca más sabio, afable y concertado que tuvo esta monarquía, conquistó desde Lunahuana hasta Quito, y desde Arica hasta Chile, y fue señor de todos los reinos del Perú. E hizo aquel camino inca, Capac-Ñam, entre tapias de casi 1000 leguas, que rey humano no llegó a pensar, ni Alejandro, Darío ni Ciro se atrevieron a emprender. Tupac Yupanqui, el resplandeciente, el mayor genio guerrero que haya producido la raza cobriza en América. Las comparaciones en la historia suelen ser frecuentes, casi siempre odiosas y además poco felices. Esto es lo que sucede con la que trata de equiparar al Inca Tupac Yupanqui con el emperador azteca Huitzotl, o con el también emperador azteca Moctezuma, el Joven. Sin embargo, no son los únicos casos desafortunados. Existe otro más altisonante y sofístico. Se debe a los estudiosos que han llamado a Tupac Yupanqui el Alejandro del Nuevo Mundo. Lista comparación, aparentemente halagadora, es también inadecuada. Veamos por qué. El quechua y el griego son dos genios de la guerra, pero actuaron en distinto tiempo, en distinto espacio y en distinto contexto histórico. Uno es fruto de la cultura andina, otro es fruto de la cultura occidental. Y porque esta última es la que hasta hoy ha escrito la historia, el macedonio resulta favorecido y el andino en desventaja. Es un hecho que Alejandro desde Macedonia a Anatolia y desde el Nilo al Indo no recorrió tanto, como Tupac Yupanqui desde el Cusco al levante y al poniente, al septentrión y al meridión. Sumando todas sus campañas, Alejandro tendría 19.550 kilómetros entre marchas y tomamarchas. Tupac Yupanqui, solo con sus campañas terrestres pasaría los 28.500 kilómetros. Si añadimos al Inca las campañas marítimas, verdaderas expediciones de descubrimiento, las distancias serían bastante más. Si llegó a las Galápagos, entre ida y vuelta sumarían 1.800 kilómetros, más 2.300 kilómetros regresando a Manta por Panamá. Si arribó a Oceanía, incluyendo el retorno por Panamá y Costa del Chocó, se superarían los 15.000 kilómetros. Redondeando cifras, Alejandro tendría menos de 20.000 y Tupac Yupanqui más de 30.000 con las Galápagos o más de 43.000 con Oceanía. La elocuencia de los números, en el peor de los casos, daría, en términos quinientistas, 4.000 leguas al griego y 6.000 leguas al quechua.
Existen otras consideraciones. Alejandro, mal que bien sabía a dónde iba y cómo eran o podían ser los países codiciados. Así llegó a la tierra del rey Poro, límite de lo conocido, pero a partir de ese momento sus hombres le exigieron regresar por terror a lo ignoto. Tupac Yupanqui, por el contrario, marchó siempre a lo incógnito, el nacimiento del sol, el final de la tierra, el ocaso del astro rey, el extremo boreal, con sus estrellas nuevas. Sorprende descubrir que el emperador quechua y sus hombres ignoraron el miedo a lo desconocido. Si Alejandro fue conquistador, Tupac Yupanqui fue conquistador, descubridor y navegante. Ciñéndonos a lo último, fue navegante fluvial, navegante lacustre y navegante marítimo. Sabemos que no es comparable el Amarumayo con el Nilo ni el Maule con el Indo, tampoco es dable equiparar a Chamchán con Babilonia ni a los Aqueménides con los señores de Quito. Pero no radica en esto el origen de la desigualdad injusta, sino en que la cultura occidental, repetimos, escribió y prodigó su historia, mientras la cultura andina, encerrada en sí misma, no tuvo ocasión de divulgar la suya salvo tardía e indirectamente por la escritura de los europeos. Alejandro legó su nombre a la historia, a la geografía y al arte, díganlo la pintura, la escultura, el mosaico, la medallística, la música, la literatura y la poesía, amén de la arquitectura. Tupac Yupanqui lo legó solo a la historia, ni siquiera a la geografía. Y así resulta desconcertante que Alejandro, que aceptó de sus hombres el temor a lo no conocido, terminó siendo más recordado que Tupac Yupanqui, que no conoció tampoco sus hombres el temor a lo desconocido. La historia no es lógica y en ocasiones pareciera injusta. Empero, por su frialdad científica, la historia termina siendo equitativa. Por todo esto no creemos que Tupac Yupanqui fuera el Alejandro del Nuevo Mundo, como tampoco pensamos que Alejandro fuera el Tupac Yupanqui del mundo antiguo. Al griego lo que es del griego y al quechua lo que es del quechua. Quédese Alejandro con el mundo viejo y sea de Tupac Yupanqui el mundo nuevo, acaso también el novísimo. Conclúyese del emperador andino y del emperador heleno que uno es el agua, el otro el fuego. Tupac Yupanqui el dragón Amaru en busca del sol. Alejandro el león de Hércules en busca de océanos. Cualquiera de los dos puede ser el fuego o el agua. Ambos tienen el poder de arrasar, mucho fuego hace desaparecer el agua, mucha agua hace desaparecer el fuego. Lo evidente es que el agua y el fuego no pueden estar juntos. Separados es que conservan su poder, esplendor y majestad. Extraído del libro, Tupac Yupanqui, del renombrado historiador José Antonio del Busto Duturburu.